Acompáñenme en Lo Cotidiano con Carla Palacios. Hola amigos, estamos en Lo Cotidiano con Carla Palacios en nuestra tercera edición, nuestro tercer programa, y tengo el gran placer de presentar a una gran amiga, además una gran peruana. Ella es una persona maravillosa que nos visita hoy, es actriz, consejera en adicciones y además acupunturista. Estoy con Pilar Brescia, a quien doy la más cordial bienvenida a casa. Oye, gracias y felicitaciones por este espacio. Gracias, Pilar. Sí, es la manera de querer entrar a los hogares a través de historias que nos alienten a seguir adelante frente a situaciones de adversidad o situaciones esas que te golpean y te cambian la vida momentáneamente. Y que las personas piensan que nunca va a pasar, ¿no? Sí, que va a durar eternamente. O que no les va a pasar y que cuando les está pasando nunca va a terminar. Así es, ¿no? Que no ves finalmente que al final puede haber una luz, y hay siempre una luz. Entonces, bueno, Pilar, quizá algunos lo saben, otros no, ella pasó una época bastante difícil, cambió toda la armonía familiar momentáneamente porque su esposo fue preso. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo fue cuando tú recibiste esa noticia? ¿Cómo impactó en la vida tuya y la de tu familia y de tus hijos? Bueno, impacta primero porque es una mentira que puede llevar a la destrucción de las personas, ¿no? Tú sabes perfectamente que los falsos testimonios pueden hacer, y hay miles de historias de personas que terminan presas por estas tergiversaciones. ¿Cómo impacta? Sobre todo la mentira, porque si hubiera una verdad en esto, te tienes que callar la boca y asumir lo que has hecho o lo que ha hecho tu pareja. Entonces, ese es el primer impacto, sobre todo en los hijos, que dicen, pero nada de lo que escuchamos es cierto. ¿Qué se siente ahí, por ejemplo? ¿Odio, rabia, impotencia? ¿Qué fue el La sentimiento mente no llega a entender qué está pasando. No termina de concluir un pensamiento. Los medios, que son terribles muchas veces, dicen una cosa, el otro dice otra cosa, hasta que más o menos la mentira llega a tener un orden de contarse, ¿no? Porque tú dices que fue como simultáneo, que esa mentira se repetía en no, casi todos los medios de comunicación. Al final se repitió en todos los medios de comunicación, un poco agarrando historias por pedazos, y ahí terminaron de armar toda esta historia. Y tuvo tal peso que finalmente tu esposo en ese momento fue preso, exactamente. Entonces, como cualquier hogar, teníamos deudas, estábamos comprando la casa, sí, claro. Mis hijos eran adolescentes. Era un buen momento en esa época. Sí, tu esposo tenía un trabajo, tú hacías lo tuyo. Bueno, nosotros nunca hemos tenido, digamos, una vida común, ¿no? Entre un político y una artista, en realidad papá y mamá no tienen un horario de 8 horas de trabajo. Muchas veces no hemos podido estar en un cumpleaños porque me ha tocado hacer giras, claro. O Polo ha estado en campañas, o en fin. Y a eso si le sumas el tema de la fama, porque ambos eran conocidos, él salía mucho en televisión, sí, era un político reconocido, y tú también. Sí, pero cuando los chicos crecen como mis hijos, viendo que saludamos a la gente y que la gente nos para y conversa, y no es una historia de wow, mira quiénes somos. Los chicos piensan que todo el mundo es así, que es normal hablar con la gente en la calle, ¿no? Entonces, yo lo que quise hacer, y creo que en medio de toda esta vorágine logré hacer, es cuidar la salud emocional de mis hijos. Esa fue la prioridad. Esa fue mi prioridad. Y en una situación así crítica, además con el dolor que se siente, porque estás viendo a tu esposo que está yendo atrás. Lo que pasa, Carla, es que yo ya en esa época ya meditaba, yo tengo muchos años de un programa espiritual, sí. Y entonces la verdad es que lo pasas sostenida y viviendo lo que te toca vivir el día que te toca vivir.
¿Puedes, por ejemplo, contarnos para que las personas que nos están escuchando puedan por lo menos trasladarse a esa situación? ¿Cómo era un día para Pilar en una situación así? Sí, bueno, generalmente la primera llamada que recibía era la de mi esposo, a veces 7:30 de la mañana, y me acuerdo un día especialmente, llamó, me dijo, me daba tareas, pues con quién había que hablar, a quién había que llamar, qué había que hacer. Ah, porque tú hacías como esa doble función de estar en casa atendiendo las labores y además sosteniendo anímicamente a tus hijos y además apoyarlo desde lo... Claro, había que ver abogado, Claro. y además todo esto sin plata, obviamente. Sí, O claro. sea, Nakazaki no pisó mi casa ni un día, ¿no? No había plata, esa es la verdad. Okay. Pero recibimos ayuda de gente que ni me imaginé. O sea, yo la verdad estoy aquí para decir que estoy muy agradecida con la gente. O sea, a mí me quebró el amor, no me quebró el odio, la ira de que tal persona mintió, sino descubrir lo que era esta energía que te quiebra, ¿no? Realmente te quiebra. Qué maravilla. Y esa mañana Sí. fue impresionante porque llamó Polo, me dijo qué cosa había que hacer, con quién había que hablar y tal y tal. Y yo igual iba a mi gimnasio, trabajaba conmigo una empleada que somos amigas hasta el día de hoy. O sea, no era que estaba sola. Y eso me encantaría ir por partes, como para hacer una especie de secuencia. Ante la pérdida, ¿no? Porque se pierde la compañía, ¿no? De estar en casa Es y el como apoyo. una muerte rara. Claro, por eso quisiera que nos narres un ratito. Ante la pérdida, ¿cómo se funciona o cómo funcionaste ahí? Mira, yo creo que hay dos opciones, ¿no? O te tiras a llorar y a dejarte llevar por tus pensamientos de que qué terrible, o vas haciendo cada día lo que te toca hacer hasta donde puedes hacer. Entonces, Polo llamaba, me decía, por favor, esto, de ahí ya los chicos se iban al colegio, yo me iba a mi gimnasio, porque yo dije, hay que cuidar la salud mental. Y después yo hacía lo que me correspondía, si estaba haciendo teatro, tal, y ese día daban la noticia que un avión había impactado en una de las Torres Gemelas. Ah, mira la época. Sí, y yo me quedé mirando y dije, ¿cómo va a ser un avión? Debe ser una avioneta, porque en la imagen yo veía que era una cosa chiquita que entraba en un edificio gigantesco. Sí. Y seguí viendo, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Y ahí entendí que tú puedes enfocarte en que lo tuyo es lo peor, o que lo tuyo está sucediendo siempre por algo mejor. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo agradecí y dije, lo mío es nada. Mis hijos sanos. En una entrevista también, me acuerdo que este señor me dijo, ¿qué es lo peor? Y le dije, en realidad, acá no hay muertos. O sea, mis hijos están sanos, voy a almuerzo con ellos. Y este señor me dijo, efectivamente, yo sí perdí un hijo y claro, no hay... nada lo compone, ¿no? Mis vecinos del frente durante 2 años nos dieron pan todos los días. Yo ni siquiera tenía que ir a la panadería. Estos eran dueños de una panadería y durante 2 años. Hay personas que me llamaron y me dijeron mensualmente te vamos a dar $500. O sea, armó una red maravillosa. Maravillosa. De contención y de apoyo. Ahora, la casa se perdió, pero... Claro, porque era quizá el monto más fuerte. Era lo que había que pagar y sí, era pues, lo que representaba. Pero acá estamos. Claro. Yo quiero saber y recordar, y para que además quienes nos están escuchando, ¿no? Porque yo creo que es una parte importante, cuando por ejemplo dan la sentencia, que no recuerdo cuánto fue, 5, 6 años. 6 años. 6 años son 6 años. Sí, sí. ¿Tú recuerdas cuál fue tu sensación ahí? Sí, porque yo había ido al Canal 7 a unas entrevistas
y de regreso sabía yo que ese día era la sentencia de Polo. Él ya había estado detenido 8 meses, después 1 año con arresto domiciliario, y ese día había salido para esta Diligencia. sentencia, ¿no? Y la sentencia, bueno, no fue favorable. Sí sentí que me acuerdo que no sabía por dónde estaba manejando. O ¿Tú sea, estabas casi segura que eso iba a pasar o tenías mayor esperanza de que pase lo contrario? no pensaba. No pensaba qué iba a pasar. La verdad es que hice un buen ejercicio de no pensar en lo que, O sea, lo de que va a vivir solo el pasar, presente, solo lo que lo que tenía estaba que ocurriendo. pasar. Ok. Sí. Y bueno, y cuando pasa, Sí, yo estaba manejando, escuché la noticia y ¿la escuchaste por radio? sí, y seguí manejando y después no sabía bien dónde estaba. No sé si me había ido hacia la playa porque venía por la vía expresa. Después llegué a la casa, ya en la casa había mucha gente y durante 2 o 3 días sí vino el doctor Navarro que es un excelente psiquiatra y me dio unas pastillas, digamos, para que yo pudiera descansar, dormir, ¿no? Porque claro, también estaba la mamá de Polo, las hermanas, o sea, gente que no está acostumbrada a los medios de comunicación, que esa fue otra ventaja que yo tenía. ¿En qué sentido? Que Ah, yo que podía, tenías buen manejo claro, de yo los podía medios de ir a hablar, a mí comunicación, me decían tienes 2 minutos y en 2 Y en minutos 2 yo decía lo que quería decir, o sea, lo importante de esto, Carla, fue el después, que son las carreras Sí. que yo hice. Eso, y de eso vamos a conversar, pero me encantaría terminar esta primera Sí. parte porque yo siento que por lo que tú me cuentas y por toda la experiencia que ya tenías en la meditación, en tus grupos espirituales, en tu propia vida y en tu propio carácter, porque también el carácter ayuda, hay cosas que vienen Totalmente. con uno de El nacimiento, temperamento. y Sí. tú tienes eso desde chica, imagino, Mm. como muchos otros, porque tenías que hacer varios, eras como, ¿no? Calmar a la persona que está pasando la situación más difícil, en este caso era tu esposo, atender a tus hijos para hacer el soporte, Claro. posiblemente a los otros familiares que, como tú decías, no sabían anímicamente cómo manejarlo. Totalmente. Entonces, en ese momento tu función era como no poder entregarme al dolor, porque hay algo superior que me necesita. Pero es que el dolor ¿Es posible hacer eso? Es que es un pensamiento. Y por eso yo digo, una forma de salir de esto es aprender a meditar. Además, mira, yo con mis hijas, y ellas siempre se acuerdan, la primera marcha que yo las llevé, la última tenía 5 o 6 años, ¿no? Que fuimos a la marcha de los 4 suyos. O sea, son chicos que han madurado, y para decirte por qué tampoco ahora digo que qué terrible, porque quizá si yo hubiera pasado la adolescencia de mis hijos con la economía que teníamos, que no era de millonarios, pero era cómoda, yo no hubiera pasado la adolescencia con mis hijos. El no tener dinero hizo que estemos más juntos, inventando cosas juntos que no cueste mucho, y viendo las diferencias de edades, porque entre la mayor y el último hay 9 años, y tuvimos que inventar cosas que podamos hacer los 5, y que a los 5 nos interesen. Ahora, ya que hablaste de los hijos, y yo creo que es un punto importante frente a situaciones, porque los hijos no son iguales, cada uno reacciona de diferente manera, alguno más sensible, otro más fuerte. ¿Cuál de los 3 sientes tú que fue el que le impactó más? Y con esa persona, yo creo ¿de qué que manera se puede...? Yo creo que al menor, Okay. a Ernesto. Ajá. Es una persona un poco más reservada, no dice muchas Y en cosas. esos casos, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? Seguir hablando del tema, reconstruyéndolo. No dejar de hablar del tema para que él no sienta, todo lo contrario. Claro, hablarlo para que él en su memoria reconstruya, ¿no? Ahora vamos a esta parte maravillosa de los panetones y de la ayuda de todo el mundo, que siempre existió por lo que te he escuchado, pero ¿no? Lo que es la motivación del programa, que es cómo
a pesar de la adversidad salgo adelante y uso estos recursos maravillosos que yo tengo y que siempre han Sí. estado conmigo para que esto no golpee tan fuerte y finalmente salir adelante, ¿no? Con la familia. Bueno, un amigo me propuso vender panetones, yo estaba dispuesta a hacer todo lo que me dijera. Además el apellido funcionaba perfecto. Panetón, es un apellido de Panetón. Panetón Brescia. Brescia. Okay. Y entonces este amigo, yo le dije, pero yo no sé vender nada. ¿Y habías intentado otros negocios antes o no? ¿O era el primero? No, estaba haciendo con unas amigas un centro holístico de masajes ¿Ya eras para acupunturista mujeres. ahí o no? No, Todavía no. no. O sea, en ese momento solamente tenías la carrera linda que tienes de actriz. ¿Y seguías trabajando o se cerraron las puertas? No, también Catone, Michelle Gómez, o sea, hay gente, incluso el señor Genaro Delgado Parker me dio trabajo y me llamó y me dijo, ¿tienes trabajo? Digo, yo no sé vender nada, ¿cuántos panetones crees que venda? Y él me dijo, bueno, 2.000 panetones. Y bueno, Beto Ortiz sacó en su periódico una entrevista en una página que él tenía, que habían mandado a entrevistar a Polo, y sacó un recorte de los panetones, porque estábamos en el comedor viendo los diseños y todo. ¿Polo se involucraba en estas acciones también? Sí, claro. Y me invitó a su programa y fuimos con la primera cajita ya lista del panetón y fue, vendí 11.000. 11.000. Cuando tú dices 11.000 en total en una campaña navideña, sí. ¿Fue la única vez que vendiste? No, vendí 7 años. 7 años también. 7 años. Y claro, ahí me convencí que las personas somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Pero hay que hacer lo que nos gusta. Entonces vi un día en el periódico, no sé si El Comercio, una cartilla de las carreras de ahora que me llamó la atención. El único requisito era haber acabado el colegio, igual yo había estudiado en la Universidad de Lima Comunicaciones, y dije lo voy a hacer porque era jueves y viernes. Era en Ñaña, que era lejos, y era 3 años, ¿no? Así es que dije, lo voy a hacer. Y lo terminaste. Y lo terminé, me gradué, ahora hay un colegio de consejeros, estoy respaldada por Devida, ya trabajas. Me dedico a esto. Y esta consejería en adicciones me llevó a estudiar acupuntura. Bueno, porque todo sirve. es que después de esto caminas sin equipaje, caminas realmente ligero, ¿no? Pero ¿cómo sentías tú que cambió la manera como te dirigías al otro ser humano? Yo sé que antes no Yo pienso que es desde tu espacio de silencio, ¿no? Desde tu tranquilidad. La gente me dice, me voy de tu consulta, me voy más tranquilo, o a veces me dicen, me voy pensando que es una locura lo que me has dicho, que esto nunca va a pasar. Entonces yo derivo a los pacientes a que hagan alguna práctica de meditación, a que vean qué cambios tienen que hacer en sus vidas, y no se necesita más. Hay que prepararnos, hay que entrenarnos, hay que mirar otras cosas. Entonces, ¿esto cambió? ¿Tú sientes que cambió? Tú ya venías en un cambio, pero sientes que cambió totalmente. Profundamente fue la manera práctica de ver la vida. Sí, fue la práctica de la teoría que estaba haciendo, que era linda la teoría. Y claro, la práctica y la teoría por primera vez se juntaron y había que hacerla bien, había que hacer bien la plana. Sí, esa es una linda figura. ¿Qué fue, si lo recuerdas, o la sensación por lo menos, cuando Polo salió libre? ¿Qué te dijiste a ti misma como ser humano resiliente, que habías finalmente usado todas tus herramientas, las aprendidas y las nuevas que adquiriste, para afrontar ese momento?
que la verdad se abre paso en la vida de todas maneras. Más tarde, más temprano, pero se abre paso. Y que hay que vivir en la verdad, que hay que ser honesto contigo y con los demás. Y lo demás se ocupa el universo, porque estás caminando ahí. Qué bueno, Pilar, me encanta. Para mí ha sido un placer escuchar a Pilar. Gracias, Pilar, por este espacio, por este momento, por además abrir tu corazón y lo que viviste en esa época, que no es una época oscura. No. Te escucho y más bien en todo momento he sentido que ha sido una época de luz. Sí. He visto tus ojitos que han brillado por momentos y yo estoy seguro que, no sé si me equivoco, pero así lo he sentido, te he visto vivaz ahora mientras contabas y yo te agradezco mucho esa honestidad y que compartas con las personas que de repente en este momento están pasando algún momento muy difícil en cualquier área de su vida y sienten que de repente no hay salida y siempre hay salida. Sí. ¿No? Uno no es lo que le pasa, sino nos define lo que hacemos con eso que nos pasa. Y yo creo que tenemos tamaño suficiente para hacerle frente a cualquier situación. Pilar lo tuvo, es un ejemplo, y yo estoy segura que tú también lo tienes. Nos vemos en una próxima edición de Lo Cotidiano con Carla Palacios con un nuevo magnífico invitado. Chao.